Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado comer esta comida pascual con ustedes enormemente antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 20. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, se entra como mediador y pontífice de la nueva alianza. Y el mismo Jesús de Nazaret, siendo sumo y eterno sacerdote, permite que las personas sean ministros, dispensadores de los misterios que son sus sacerdotes, y lo hace a través de una institución dentro de la Eucaristía, entre la institución de la nueva Pascua y de la nueva Alianza, mientras celebra con ellos y comparte su cuerpo y su sangre, comparte el pan y el vino y lo declara como copa de la nueva alianza, sellada con su sangre que se derrama por ustedes, y así lo dice el texto bíblico. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 18 de junio, año 2020. Qué interesante dedicarle un buen ratico a hablar y comentar sobre la importancia de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el que tenía que venir al mundo, como sumo y eterno sacerdote. El Papa San Juan Pablo II escribía una sabia y elocuente encíclica, un documento llamado Ecclesia de Eucaristía. Y justamente allí en ese documento, hablando de la Iglesia y de la Eucaristía, el Papa San Juan Pablo II decía que el Hijo de Dios se hizo hombre para reconducir lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. Y de este modo, decía el Papa, él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y al Padre la creación, y lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Entonces estamos hablando de Jesucristo, sumo sacerdote de la nueva alianza. Jesucristo que quiere presentar un sacerdocio para el bien de la gente, un sacerdocio que viene de Dios, que es de Dios, que depende de Dios, que es una vocación noble, grande, magnífica para servirle a una sociedad. Un sacerdocio que transmite tantos bienes como el perdón de las faltas en nombre de Jesús de Nazaret, como la sanación de los enfermos, como anunciar la palabra por todo el mundo, como hombres sacerdotes que son ejemplos para la sociedad en cuanto que llevan su vida organizada de acuerdo al Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ya la Biblia lo advertía, y en el Nuevo Testamento aparece la palabra sacerdote como para hablar de una persona consagrada, algo sagrado, algo que tiene que ver con un hombre que está lleno de Dios, iluminado por Dios, que cuenta con la sabiduría de Dios. Entonces aparece esa palabra sacerdote, y no solo se nombra a los ministros, sino que se reserva también para denominar a Cristo y a todo el pueblo de Dios unidos como un sacerdocio real. Y así como la Iglesia Católica nos consagra
en el día del bautismo con ese sacerdocio de Cristo. Dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9, ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su admirable luz. Raza elegida, sacerdocio real. El sacerdocio es algo muy especial en la vida de una persona que es llamada a representar a Cristo en la sociedad y a ser otro Cristo, que eso es algo muy especial en un sacerdote, que logre ser otro Cristo, la presencia de Cristo en la vida de una sociedad. También hay una carta en la Biblia que se llama la Carta a los Hebreos, y allá en ese capítulo 4 de esa Carta a los Hebreos, para nosotros los católicos nos explican el sumo sacerdocio de Jesucristo. ¿Cómo entender que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote? Es el único, Él lo es por excelencia. Pues así dice la carta en el capítulo 4. El tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Mantengamos firme la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Esa definición es muy teológica, es muy pastoral y es muy vivencial. Se identifica con nosotros en todo, menos en el pecado. Y termina el autor anónimo de la carta diciendo: acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar la misericordia y hallar la gracia para una ayuda oportuna. Entonces la carta a los Hebreos en la Biblia como que interpreta el sacrificio de Cristo como el nuevo, único y definitivo sacerdocio, diferenciándolo así de los sacrificios de los sacerdotes de la antigua alianza, que según habla la Santa Biblia. En esa carta a los Hebreos también tenemos el capítulo 5 y el capítulo 9, hablando de Cristo, sumo, eterno sacerdote. Aprobó la gloria de ser sumo sacerdote. Y la misma carta dice: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. El Papa San Juan Pablo II escribe una carta hermosísima, muy bella esa carta, y esa carta es de un Jueves Santo del año 2004. Una carta que el Papa San Juan Pablo II le dirige a los sacerdotes y les dice: hemos nacido de la Eucaristía. A toda persona, a todo hombre que sea sacerdote. Entonces al sacerdote, a ejemplo de Cristo sumo y eterno sacerdote, el Papa le va a decir: hemos nacido de la Eucaristía. Lo que decimos de la Iglesia es decir, de Eucaristía vivit, decía el Papa en esa lengua latina. Como les quiero recordar y afirmar lo del sacerdocio, vive, actúa y da frutos en la Eucaristía. Oigan esta frase tan excelente del Papa Juan Pablo II. No hay Eucaristía sin sacerdocio, como no existe sacerdocio sin Eucaristía. Es una frase célebre, teológica, contundente, y está allí en esa carta encíclica de Eclesias de Eucaristía de San Juan Pablo II. Y decía el Papa: el ministerio de los sacerdotes ordenados no se puede reducir a un aspecto funcional. Es decir, los sacerdotes no es para que hagan cositas, sino que, dice el Papa, la facultad de ser un presbítero para actuar in persona Christi. Ahí le da la calidad teológica divina del sacerdocio, el orden divino que tiene el sacerdocio. Es el nombre de Dios, actúa en persona Christi, en persona de Cristo, y culmina, decía el Papa, en el momento en que consagra el pan y el vino y repite los gestos y las palabras de Jesucristo en la última cena. Y así lo va a decir la Santa Biblia. Basta mirar el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos 14 al 20. Y dice el Evangelio: he deseado enormemente comer la comida pascual con ustedes. Y tomó una copa y tomó un pan y lo partió y se lo entregó y dijo: esto es. Es exactamente lo que está diciendo el Papa. El Papa dice: no hay Eucaristía sin sacerdocio,
como no existe sacerdocio sin Eucaristía. Qué bueno que nosotros aprovechemos este día para darle gracias a Dios por los sacerdotes en el mundo, por tantos hombres que están haciendo tanto bien a la sociedad, por tantas personas que respetan, quieren y ayudan tanto a los sacerdotes, ayudarlos con la oración, con el cariño, con el afecto, con el servicio, con la pastoral, y darle gracias a Dios que nos dejó ese regalazo aquí en la tierra, a ver hombres humanos, limitados, pero tan llenos de Dios, que nos ayudan tanto en nuestra vida espiritual a vivir una religión basada en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.